Hola chicos, buenos días. Em, Hoy vamos a ver la clase de micología y parasitología. Ustedes ya tienen su resumen sobre micología del libro que estamos utilizando de microbiología médica. Entonces voy a dar la información de manera breve, la misma información que ustedes ya tienen, ¿no? Estructurada mucho mejor que para que ustedes puedan entender esa parte. Me gustó mucho sus mapas mentales y creo que la información quedó clara, pero bueno, lo adicional que yo pueda agregar a la información que ustedes ya tienen, bueno, lo anotan en su libreta y lo que van a hacer es el tema de parasitología. Ese sí lo van a apuntar en su libreta. Digo, es muy sencillo y lo van a enviar. Bueno, vamos a iniciar con la clase de el tema de micología. La micología no es una ciencia, pero es una especialidad que se dedica al estudio de los hongos, en este caso de los hongos que nuestro organismo recibe, ¿no? ¿Qué son los hongos? Vamos a definir qué son los hongos. Los hongos son un grupo ubicuo de microorganismos que se dedica a desintegrar materia orgánica, como por ejemplo pues nuestro organismo, nuestras células. Ahorita vamos a ver unos tipos de estos microorganismos. Los hongos tienen existencia heterótrofa. ¿Qué quiere decir esto? Que se dividen en diferentes tipos de microorganismos, como por ejemplo los saprobiontes, son microorganismos que se nutren de materia muerta o descompuestas. Esos son unos tipos de hongos. Otros, como por ejemplo los simbiontes, son microorganismos que viven juntos y generan un grupo. ¿Esto qué quiere decir? Que viven en colonias, en unidades de microorganismos. Y bueno, para generar un tipo de enfermedad, ¿no? Los hongos comensales. Estos hongos se ayudan uno con otros, se benefician unos, se benefician otros. Son microorganismos, son un tipo de hongo característico por ayudarse entre ellos, ¿no? A nivel celular. Y los parásitos, hay un tipo de hongos que se determina su clasificación como parásitos. Son microorganismos que se caracterizan por tener un hospedador cuando son patógenos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando, obviamente ya sabemos que cuando son patógenos, bueno, son dañinos para nuestro organismo, ¿no? Hay una característica importante que es que los hongos siempre son microorganismos patógenos, siempre van a hacer un daño, ¿no? En este caso, bueno, pues lo que nos interesa es nuestro cuerpo, nuestro organismo. Entonces lo dice así tal cual el libro: no hay hongos no patógenos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los hongos, todo este tipo de microorganismos siempre generan un tipo de infección y son con su característica patógena, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos? Los hongos pertenecen al reino fungi de los reinos celulares y vegetales. Pertenecen al reino fungi, son células eucariotas, es decir, que contienen un núcleo, ¿no? Y como características tienen una pared celular rígida. Pueden ser unicelulares o pluricelulares, eso los hace característicos de acuerdo a esta propiedad de ser eucariotes. Y bueno, ¿cómo se clasifican? De manera muy, muy, muy general los hongos. La clasificación va de acuerdo a su morfología, a su estructura y su morfología. Los más importantes son levaduras y mohos. Las levaduras son células que se reproducen mediante gemación y fisión. Es decir, que siempre va en las levaduras siempre va a haber una célula madre, ¿no? Una célula madre que va a desprender células
que son como sus hijas, ¿no? Pero ahorita no me voy a adelantar a eso, vamos a explicar esta parte de los mohos. Los mohos igual son microorganismos, son hongos celulares que pertenecen a una misma especie. Todos los hongos tienen su clasificación, depende de su estructura, su morfología. Los mohos son muy diferentes a las levaduras estructuralmente, químicamente, bioquímicamente, son muy diferentes, ¿no? Pero ellos son los tipos de hongos más importantes de acuerdo a su clasificación. Bien, esto era lo que comentaba. Las levaduras son características por tener una célula madre, ¿no? que desprende células hijas, depende de su reproducción celular. Y esas hijas, o sea, esas minicélulas se les llaman pseudohifas. Esas son las células hijas de la reproducción de las levaduras, lo que acabo de mencionar. En cambio, los hongos también tienen sus células que desprenden, ¿no? De acuerdo a su reproducción celular, que se llaman hifas. Estas son estructuras tubulares filiformes que se alargan mediante un proceso que se llama extensión apical, ¿no? Estas hifas son de diferentes tipos, dos tipos importantes, las xenofíticas. Bien, los hongos dijimos que también desprenden células estructurales como las xenocíticas y las tabicadas. Estos se caracterizan por diferenciarse entre su estructura morfológica, ¿no? De manera general, cuál es el objetivo de estos microorganismos, o sea, de estos hongos? La producción de esporas, ¿no? Se los comentaba con un ejemplo muy en el área de alimentos, de cuando dejamos un jitomate echarse a perder, ahí le salen esas manchas blanquizcas que parecen como pelitos, ¿no? Esos son esporas. También en nuestro organismo salen ese tipo de hongos. Ojalá tuvieran la oportunidad de ver el libro, porque ahí vienen casos clínicos que sí se ven súper severos y se ven muy feos, pero bueno, es parte de la especialidad, ¿no? Entonces, la producción de esporas, como por ejemplo también en las funciones bioquímicas, moleculares y ultraestructurales, que esto conlleva a una modificación genética, ¿no? Bien, pues esa es la información teórica. Ustedes tienen un esquema, ¿no? de los hongos, un esquema de los hongos es ¿no? En donde podemos ver la estructura morfológica son dos ejemplos de esporas asexuadas y estructuradas asociadas vistas de un hongo, de un tipo de hongo, ¿no? La mayoría de los hongos, de las esporas de los hongos, son así, a nivel microscopio, ¿no? Aquí tenemos el tipo de hongo que se llama esporagioesporas mucormicete, así, ese es su nombre. Tenemos su esporagiospora, ¿no? Que son las bolitas de colores que podemos ver aquí. El esporangio, que es como la capa protectora del microorganismo. La columela, que es como su cabeza, ¿no? En donde característica contiene su ADN. Y bueno, parte de su estructura, ¿no? Aquí tenemos, es un conidios, ¿no? De género Aspergillus, es el más común, es la espora más común. Tenemos una vesícula, unas afiliadas, los conidios, que son estas bolitas pequeñitas que se ven aquí, ¿no? Y bueno, esta es parte de la estructura. También tienen una tabla que les dejé, ¿no? Donde nos presenta los hongos más importantes desde el punto de vista médico, ¿no? Tenemos la designación taxonómica, es decir, toda la estructura del hongo, géneros representativos, ¿no? Es decir, su clasificación, su nombre científico.
y la enfermedad humana que pueden provocar este tipo de hongos, ¿no? Entonces, bueno, de manera general ese es el tema. Espero ser clara. Espero que la información que ustedes anotaron en su libreta también sea clara. Si tienen alguna duda, no duden en enviarme un audio, en enviarme un mensaje. Y bueno, vamos a pasar al tema de parasitología. Bien, vamos a continuar con el tema de parasitología. Vamos a definir, ¿no?, de manera teórica la parasitología médica. ¿Qué se dedica? Es el estudio de los animales invertebrados capaces de causar enfermedades al ser humano y animales. Está claro que sabemos el término parásito, ¿no? El término parásito es un microorganismo, a veces de tamaño macroscópico, es decir, que su tamaño es demasiado grande para un organismo como nuestro cuerpo, ¿no? Existen 3 tipos de microorganismos de este tipo, parásitos, que se clasifican de acuerdo a su morfología, como los protozoa, que son las amebas. Estas amebas comúnmente se ingieren en los alimentos. La animalia, que es la ingesta activa de los líquidos, es decir, cuando nosotros tomamos algún líquido contaminado con este tipo de parásitos, ¿no? Y la estrenopilia es cuando nosotros ingerimos estos o nos contaminamos con estos tipos de parásitos provenientes en su mayoría de las plantas, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante, el papel de los parásitos en la enfermedad. Esto depende de la evolución y de un pronóstico cuando nos infectamos de esos parásitos. Acuérdense que el llamar infección es porque hay un microorganismo ajeno a nuestro organismo, ¿no? ¿De qué depende esta evolución? Depende de los factores de la virulencia innata del microorganismo. Depende de dónde provenga, qué comimos, qué tomamos, qué nos metimos a la boca, si nos lavamos las manos, todo eso. Cuando me refiero a que estos microorganismos son a nivel macroscópico, quiere decir que son mucho más grandes, visiblemente mucho más grandes que las bacterias, que los virus, ¿no? Pero bueno, a nivel microscópico o macroscópico, bueno, es imposible, a nivel visión de ojo, pues no los podemos ver, ¿no? No es como las lombrices de la tierra que las podemos ver. Y bueno, las enfermedades que puedan causar, ¿no? El diagnóstico, nos vamos de manera general característica, el diagnóstico de laboratorio, cómo saber nosotros como enfermeros, cómo saber plantear el tipo de diagnóstico, ¿no?, para una persona que presenta síntomas de alguna infección de parasitología, con examen de heces, obviamente, exámenes de sangre o de tejidos cuando ya son problemas muy graves. Un diagnóstico inmunológico, arroja respuestas humorales en donde se puede determinar mediante la cantidad de glóbulos blancos en sangre qué tipo de parásito y qué tipo de infección es la que está provocando, ¿no? Hay diferentes tipos de parásitos. Espero eso poderlo ver en otra oportunidad con alguna clase que tengamos. Por favor, si tienen alguna duda, lo podemos revisar en el libro. Yo aquí tengo los libros. Si quieren más información les pueden enviar fotografías sobre el tema, sobre todo el capítulo. Los capítulos vienen muy amplios, entonces es bastante información, pero yo no tengo ningún problema con pasarles la información, ¿sale? Cualquier duda me lo hacen saber. Apunte de parasitología sí necesito que lo tengan. Y bueno, pues muchas gracias.